Qué gusto saludarles, amables televidentes, aquí como todos los lunes, pero esta semana muy singular, muy particular. Se celebra el Día de la Patria. He preparado unas pequeñas palabras para decir en qué consiste el 10 de agosto de 1809. Seguidamente estaremos con el segmento pedagógico del COGEP, las cápsulas procesales, en donde avanzaremos con las excepciones previas de lo que significa aquellas no subsanables y aquellas subsanables. Hoy vamos a poner ejemplos para conocer y el público pueda comprender. Y el tema central, 21º capítulo de las herencias. 21 lunes, 21 semanas hablando del libro tercero del Código Civil de las sucesiones por causa de muerte. Hoy iniciaremos concretamente con las donaciones, que es lo que cierra este título 13º, cierra el libro tercero a su vez del Código Civil con las donaciones entre vivos. Haremos conocer las cosas que hace la oficina, a qué trámite se dedica, las experiencias de la semana, promocionaré los cursos de oratoria y además las obras que yo realizo en el formato MP3, es decir, en audio. Bienvenidos todos y que el programa satisfaga vuestros anhelos. 214 años ha pasado desde el 10 de agosto de 1809, en que se dio el primer grito de la independencia. Esta es la fecha más trascendente de la historia de la patria. ¿Por qué? Porque se inicia la etapa de libertad cuando la Junta Soberana eligió a Juan Pío Montúfar como presidente del Ecuador, pero solamente quedó allí en plena nominación. Y el Colegio Montúfar lleva su nombre, vean ustedes, en homenaje al primer presidente que tuvo el Ecuador, que no fue Juan José Flores en 1830, sino que fue desde 1809 el primer grito dado para liberarnos del yugo español. Esto en noticia de la semana, como abreboca del programa nada más. Vamos a lo nuestro, a las cápsulas procesales del COGEP. Ahora nos corresponde la 111 y la 112. Seguir explicando lo que significa esa herramienta, esa armadura que tiene el demandado para oponerse a la demanda y a las pretensiones del actor. Y así hablamos de excepciones no subsanables, es decir, aquellas que de tener razón el demandado no puede proseguir el juicio, no puede prosperar, se decreta el archivo. El caso de una incompetencia, de una inadecuación en el procedimiento, de una acumulación indebida de pretensiones, de una litispendencia, de una prescripción o caducidad o cosa juzgada o de un convenio arbitral. 9 causales por las cuales el juez resuelve en favor del demandado y hasta allí nomás queda el avance del juicio. Pero también hay otras que son de forma, que son materiales, que se pueden subsanar y en donde el juez concede 6 o 10 días para que subsane este defecto y suspende una audiencia preliminar o una audiencia definitiva. Estas se dan cuando existe un error en la forma de proponer la demanda, en la falta de capacidad, en la falta de personería o en la incompleta conformación de un litis consorcio. Siempre que usted sea demandado, le invitamos a que contrate un abogado que conozca las excepciones, que sepa bien qué objeciones va a proponer para contrarrestar las pretensiones del actor. Ahora sí, el tema central, el tema de derecho por el cual
siempre venimos lo mejor preparados y ahora nos tocó el título 13º del libro tercero que se refiere a las donaciones, que abarca desde el artículo 1402 al artículo 1452. Son 50 disposiciones que desarrollan el tema que bastante se ocupa. Esta sí es una institución que se ocupa diariamente. Yo mismo en el año debo hacer no menos de 15 a 20 donaciones de los clientes, porque es la institución que más se acoge a las ideas de la persona que desea disponer de sus bienes. Es la persona que escoge, en vez de hacer un testamento, en vez de hacer una compra-venta que no prospera mayormente en favor de los hijos, se acoge a la donación. Lo que no estoy yo muy de acuerdo, y ojalá algún momento se reforme el código, que titula donaciones entre vivos. Yo no entiendo porque yo no conozco que haya donaciones entre muertos, no conozco. Entonces ahí viene lo que decíamos en castellano, la redundancia, la cacofonía. Yo creo que con dejarle simplemente el título con donaciones estaría bien. Dentro de las donaciones nosotros vamos a saber el concepto, ¿qué es un acto de donación? Un acto de donación es aquel en que una persona transfiere irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Desmenucemos este concepto. Irrevocablemente, es decir, que si toma una decisión de regalarle su casa a determinado hijo, ya no puede revocarla. Y la otra esencia del concepto que acabamos de decir es el término de la gratuidad. Donar es dar algo sin recibir en recompensa nada. No es como la compraventa, el uno entrega un bien y a cambio recibe un dinero. Aquí no, aquí es gratuita. Por eso es que es mejor decir la verdad cuando usted está haciendo una donación. Cuando el padre dice, hágame por compraventa en favor de mi hijo, yo le digo, yo le hago como usted guste. Y ya vamos a ver una constancia privada que traje como ejemplo en esta semana. Yo le hago como usted guste, pero la ley presume que es donación, a menos que, en el caso excepcional, algunos hijos que tienen ya una profesión, una solvencia económica, sí compran determinado bien a sus progenitores, pero se tiene que demostrar con la transferencia bancaria, con el cheque certificado entregado en favor de su padre, y eso es de carácter excepcional. El 99,9% son regalos que los padres hacen a sus hijos, por eso tiene este carácter. ¿Quiénes pueden donar? El 1403. Leamos, a veces es bueno leer para luego comentar el tenor literal de la ley. Es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no ha declarado inhábil. Mire usted cómo se juega con los términos de la habilidad y de la inhabilidad. ¿Quiénes son inhábiles para contratar? Un sordomudo, una persona que no sabe leer ni escribir, el menor de edad, ellos son incapaces. Entonces la ley no les permite a ellos donar, no están en capacidad para hacerlo. Quienes no pueden donar son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes, como los menores de edad, los que han sido declarados interdictos, los sordomudos, ellos no están en capacidad de donar y por lo tanto tiene que ser otra persona la que tome la decisión de hacerlo. Si usted quiere donar una propiedad de un menor de edad, ¿qué tiene que hacer el abogado? Pedirle autorización al juez, a los padres, pero él por sí solo no va a poder hacerlo. Dotarle de un curador, siempre se requiere de estos elementos necesarios.
¿quiénes pueden recibir una donación? Miren ustedes, ¿quiénes pueden recibir una donación? Toda persona puede recibir una donación siempre y cuando no haya sido declarado incapaz. Es decir, un juego de palabras que vienen a dar lo mismo que quién puede donar, que quién puede recibir, ¿verdad? El que tiene capacidad, el que tiene administración de sus bienes puede donar. ¿Quiénes no pueden ser objeto de una donación? No pueden ser objeto de una donación aquellos que no existen en el momento de hacer el acto jurídico. Ellos no pueden ser objeto. Yo no puedo donar a una persona que no ha nacido, ¿no es cierto? Imposible. Entonces tiene que estar al momento. ¿Por qué? Porque la donación, el donatario tiene que aceptar la donación. Y quienes no pueden recibir una donación, claramente lo establece el artículo 1006. Hay que retrotraerse. Este artículo 1407 hay que retrotraerse al 1006. No pueden recibir una donación, una cofradía, miren ustedes, un gremio o cualquier institución que no sea persona jurídica. Muy sencillo. No puede recibir una donación una sociedad de hecho. Jamás. Tiene que tener esta categoría de persona jurídica debidamente legalizada para recibir una donación. La donación entre vivos no se presume sino en los casos que expresamente han previsto las leyes. Una compraventa, como les decía, se presume donación porque de lo contrario tendría que probarse. La ley no se come el cuento que un padre le está vendiendo a un hijo un departamento, una oficina, un parqueadero. Solo por excepción vale este tipo de compraventas siempre y cuando demuestre en la notaría como documento habilitante de que él pagó por este determinado bien. Y un artículo supremamente importante que yo he visto que muchas veces la viveza criolla quieren taparse. Vienen a la oficina y dice: vea, señor doctor, estoy siendo procesado, estoy sustanciado, demandado en un juicio de prescripción. Un poseedor me quiere quitar este lote de terreno, pues no lo voy a dar gusto, le voy a donar a mi hijo el terreno y que conmigo ya no cuente. No, compañero, le digo, si no le están siguiendo juicio a usted, usted aparece, pero es contra el terreno que usted se ha descuidado 15 años la demanda, de tal suerte que si usted le regala a su hijo en donación, este donatario tendrá que esperar o tendrá que soportar el resultado del juicio, porque si gana el actor y el juez le adjudica mediante la prescripción, la donación quedará sin efecto. Y lo que también se estila, no hay cómo ir directo a la donación. ¿Qué propiedad vale ahora menos de $800? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué propiedad vale menos? Ninguna. Entonces la ley es sabia, tiene que obtenerse o hacerse una acta de insinuación judicial. Esta insinuación judicial en la reforma del artículo 18 de la ley notarial vino a sustituir a lo que antes hacíamos con el código anterior, la autorización para donar. Ahora se llama insinuación. Obligatoriamente tiene que llevarse a la notaría una petición firmada por los donantes o donante y con la comparecencia de 2 testigos que tienen que dar testimonio de que al donar X propiedad a uno de sus hijos, el donante no se queda en la pobreza, no se queda con bienes suficientes para subsistir. Eso se tiene que probar.
de tal suerte que la ley en ese sentido está bien hecha, porque a veces el donatario no tiene nada, se queda en la miseria, el hijo le ha convencido y no demora mucho tiempo que el propio hijo le dice: papá, buscarás de dónde reubicarse porque yo voy a vender lo que usted me donó. Eso lo he visto en carne propia, y allí que el abogado tiene que tomar todas las seguridades y siempre proteger a los mayorcitos, haciéndoles con reserva de usufructo. Hay casos que no los hago así porque conozco de la solvencia económica de los donantes. Tienen 6, 7 propiedades, edificios. Ahí no tiene sentido reservarse el usufructo porque se reserva bienes suficientes. Y termino estos 10 artículos, vean ustedes, de 50 he comentado 10 artículos sobre la donación, indicándoles que toda donación tiene que hacerse, si se refiere a bienes raíces, ante notario público y tiene que inscribirse en el registro de la propiedad, y lo que es más, tiene que pagarse el impuesto a la donación en el Servicio de Rentas Internas, en el SRI. La próxima semana seguiremos avanzando porque este tema es el que más se utiliza en la vida diaria. Decirles que la oficina se dedica justamente a todos los temas notariales de compraventas, testamentos, al tema hereditario, que trabajo en doble jornada de 8 en punto a 1 de la tarde, descanso 2 horas, a las 3 hasta las 6, que hago la consulta a domicilio dentro del Cantón Quito sin ningún problema. Yo tengo el transporte propio, voy a su casa, que estoy ubicado en el edificio Jaramillo Arteaga, primer piso, oficina 103, que dispongo de parqueadero para usted. ¿Qué más le puedo ofrecer? Y que tengo buen carácter para atender todas sus inquietudes con toda cordialidad. Vamos a ir al corte y si se anima a llamarme al 0995-662-534 para demostrar que estoy en vivo este día lunes 7 de agosto y el domingo 13 de agosto 6 de la tarde desde mi casa estaré contestándole. Hágalo y llámeme y pregunte cualquier inquietud. Volvemos luego del corte. Y en los pocos minutos que me quedan, ratificar que se ha terminado de equipar el centro infantil que lleva mi nombre. No he escatimado esfuerzo alguno para dar toda la comunidad, toda la buena atención a los niños preescolares. Estamos ya en la consecución de los permisos del Ministerio de Inclusión Social para abrir las matrículas ya el próximo mes. Pero usted ya puede inscribirse, puede conocer y sugerirnos qué es lo que falta. Yo considero de que todo lo que se requiere para dar la buena atención a un niño se encuentra listo. Vamos a las experiencias de la semana. 3 experiencias. Una un poco inentendible que yo lo he titulado Constancia Privada. Un señor en estado terminal del sector del Inca, en estado terminal porque el señor vino en una muy delicado estado de salud y casi ya no se le podría descifrar sus ideas. Quiere disponer en vida de sus derechos y acciones en favor de 4 hijos, pero no cuenta con los recursos de lo que significa hacer un testamento o una donación. Pero yo quiero que el primer piso quede para mi hija, el segundo para otro varoncito, el tercero y a mi otra hija que no tengo que darle, le quiero dar en plata. Pero ¿qué hago? Le decía, el camino legal es este, porque se refiere a bien, hágame aunque sea una constancia. Me tocó comprenderle y hacer una constancia privada en torno a esto. Ahora no quieren firmar todos los hijos, solo firmó el hijo que vino y él. Otro problema más. ¿Por qué no querían firmar? Porque yo le digo la verdad, esto no surte ningún efecto ante terceros, porque se trata de disposición de bienes. Solo cabría algún efecto interno de que ustedes se comprendan, no hagan problemas, respeten la voluntad de su padre. Vamos a ver qué sucede si es que los hijos apoyan para que
se haga como debe hacerse, mediante transferencia de dominio a través de la donación. Y tuve una inspección en la empresa de alcantarillado de Quito para conocer una señora muy preocupada por la humedad. Miren ustedes, el invierno le ha dejado tremendas secuelas y ella argumenta que es la vecina la que tiene descuidada su propiedad, que le pasa la humedad. Señora, vamos a ver el plano de las quebradas, de los bordes de quebrada, de humedades, de pantanos. Pedimos una cita formal en la empresa de alcantarillado y tuve la suerte de decirles que fui recibido con toda educación y, lo que es más, puntual y con cordialidad. Tanto la directora cuanto el señor ingeniero que hizo la visita a la propiedad, una atención exquisita. Yo aquí tengo que felicitarles a los dos funcionarios municipales. No así, por ejemplo, el de catastro del señor ingeniero en la zonal de Calderón, que fue desastroso, un trato hostil. Así nos topamos con los funcionarios, a veces buenos, a veces malos. Y finalmente, una reunión el día jueves en la tarde respecto al inicio de una acción que determine la muerte presunta. Ya le he preparado toda la materia prima, todo el material para que el cliente se lleve y vea qué requisitos se van a necesitar en la muerte presunta. Se me acabó el tiempo. El domingo 13 de agosto, 6 de la tarde, les espero con el reprise. Y venga a los cursos de oratoria. Mil gracias por vuestra atención.